do peito, Yo soy de tu partido de siempre, Meterse aí no medio con esa xente. E o señor presidente fai a súa chegada nestes momentos. Presidente, fuera. Ahora, presidente. Se chega, aí está o presidente. Mira como le aplaude. Micrófono, yo que... ¡Basta la música! ¡Basta! ¡Basta! Yo quiero saber quién es el jefe de protocolo aquí. ¿Usted? Yo le he dicho 1000 veces, no quiero que la población me vea con mi limusina. Yo quiero llegar con un coche más pequeño. Esto da mala reputación a los políticos. Los políticos tienen limusinas, pero hay que esconder las limusinas. Bueno, lo entiendo esta vez, pero que no se repite nunca. Señores y señores, vengo de la Comisión Europea de Bruselas para vosotros. ¡Aplauso! Yo veo una serie de personas. ¿Cuáles son estas personalidades que tengo aquí? Excelentísimo señor alcalde. Señor alcalde, Yo la alcaldesa. ¿se puede besar mi mano? Gracias. Aquí hay 3 alcaldes, Señor Frey, excelentísimo vicealcalde. Perdón, Antonio, usted... Vicealcalde, gracias. Gracias. Sí, perdón, Antonio, tú no eres nada. Marisol, vicealcaldesa. Alberto, me quiero. Me encantan los gays, me encantan. Este señor no pertenece a la corporación municipal. ¿Quién es este señor? Putado. Yo soy diputado. Por favor, seguridad. No entiendo muy bien lo que está pasando, pero veo mucha gente a mi alrededor. ¿Quién son estas personas? Excelentísima concejala de obras. De obras. Obras y servicios, encantadísimo. Porque yo tengo unos sobres que quiero. ¿A quién tengo que darle estos sobres que tengo? A todos. Eso sí sabíamos que Ah, indiscretamente después. Bueno. Y otra vez esto mismo, señor. por favor, Sigo siendo putado. Me encanta. Y el señor, que antes era el alcalde de Santiago, Conde Drácula. El Conde Drácula. don Gerardo me manda un saludo especial para usted. Ah, muy bien, me alegro. Bueno, yo creo que en este momento, en nombre de Bruselas, de la Comisión Europea, gracias. Quiero decir una cosa, he venido para vosotros, quiero complementar la Galicia y sus políticos para los magníficos recortes que el gobierno gallego está llevando a cabo. Nosotros en Bruselas estamos encantados de los resultados. Hay que entender que los recortes son necesarios, pero los recortes como se hacen en Galicia son magníficos porque son salvajes. A mí me gustan los recortes en libertad, recortes salvajes. Hay que recortar en todo. Y tenemos también a tomar como ejemplo otros países que recortan en este momento. Por ejemplo, el Vaticano ha recortado hoy y han decidido ya no utilizar papas para poner un banquero como responsable. Quiero también decir una cosa, y yo pienso que en Galicia lo habéis entendido, que los recortes no son una necesidad económica, no señor. Los recortes es una manera para hacer entender a la población, a la chusma, dónde está su posición en el mundo, es decir, abajo,
con esta historia de la democracia, la chusma, la población ha pensado tener los mismos derechos que nosotros aquí en este escenario. Es decir, salud, enseñamiento, cultura, y esto ha sido un gran error de hacer creer al pueblo que ellos pueden acceder a lo que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que recortar todo para hacer que el pueblo vuelva a donde tienen a estar, es decir, por debajo de nosotros. ¿Lo habéis entendido? Sí. Muchas gracias. Pero ahora voy a pedir a los políticos que me están al lado de dejarme un momento muy importante, porque vengo aquí con un mensaje profundo de Bruselas. El mensaje es que recortando la cultura y haciendo que la gente vuelva al neolítico a nivel cultural, podemos tener un público abierto y dispuesto a ir a Eurovegas que estamos construyendo en Madrid. Más tonto la gente, más clientes para Eurovegas, es lo que intentamos de hacer entender. Gracias. Pero los políticos también necesitan entender el pueblo y no solo recortar, intentar y conquistar el pueblo, hacer que el pueblo entiende su posición de inferioridad. Y por eso, por favor, podemos, sí, tenemos, gracias. ¿Es usted víctima de los preferentes? Por cierto, quiero agradecer a los banqueros, y más bien banqueros gallegos. Qué buena idea intimar a la gente llamando la cosa preferente. Ha sido excelente esta idea. Una buena manera de engañar. Preferente. Entonces yo quiero demostrar que nosotros políticos tenemos también a tener un sentido del espectáculo. El espectáculo es muy importante para hacer pasar políticas impopulares. Y en Bruselas lo tenemos muy claro esto, y quiero presentar algo que puede sorprender, pero es la nueva directiva ahora en Bruselas, es que los políticos tienen a presentarse en televisión para hacer aprobar políticas impopulares. Música, por favor. Basta. Señores y señores, pero nos queda una cosa. Con los recortes tenemos que ir hasta el final. No tenemos que tener miedo.
Y cuando se habla de 350.000 euros para restaurar esta mierda, yo digo no. Y no solo, no necesitamos un teatro, necesitamos un aparcamiento. Señores y señores, voy a tomar una decisión drástica. Fuera de los cojones. Vamos a quemar el puto teatro. Así no necesitamos restaurarla.